Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la columna vertebral y sus funciones. Para comenzar, podemos decir que la columna vertebral o raquis es el eje del cuerpo. Como leemos acá, es una estructura osteofibrocartilaginosa que se ubica en la parte central y posterior del tronco. Esta estructura se apoya sobre la pelvis y continúa hacia la cabeza. La columna vertebral está dividida en varias regiones, tal como podemos observar en esta imagen. Tenemos una región cervical, compuesta por 7 vértebras, una región dorsal o torácica, compuesta por 12 vértebras, una región lumbar, compuesta por 5 vértebras, la región sacra, con 5 vértebras fusionadas entre sí, y la región coccigia, con 4 o 5 vértebras también fusionadas entre sí. Esto nos va a dar un total de 33 o 34 vértebras que van a conformar a la columna vertebral. Cada una de estas porciones o regiones se van a ubicar de distinta manera en el espacio. Esto va a formar diferentes curvaturas fisiológicas propias del raquis, tales como las lordosis o sifosis. Esto se debe a distintas razones que varían según el nivel en el cual se encuentran. Entonces podemos observar que en la región cervical conseguimos una lordosis, ya que el raquis soporta el cráneo y este debe situarse lo más próximo posible al centro de gravedad de la cabeza. En la región torácica nos encontramos con una sifosis, ya que los órganos del mediastino desplazan el raquis hacia atrás. Finalmente, en la región lumbar, el raquis soporta el peso de la parte superior del tronco, por lo que recupera su posición central. Por lo tanto, conseguiremos nuevamente una lordosis fisiológica en esta zona. Si ahora nos enfocamos en cada región vertebral, estudiaremos que morfológicamente las vértebras van a cambiar en cada zona, y esto se debe a la función de cada región y a las cargas que éstas deben soportar. Entonces nos encontramos primero con la región cervical, que como ya dijimos, está compuesta por 7 vértebras. La primera de ellas, denominada atlas o C1, recibe este nombre ya que al articularse con el hueso occipital del cráneo es quien sostiene el peso de la cabeza. La segunda vértebra cervical o axis, también denominada como C2, es el eje del cuello, y esta vértebra en conjunto con el atlas es quien permite que la cabeza rote y se incline. El resto de las vértebras cervicales se denominan según su ubicación de arriba hacia abajo como C3, C4, C5, C6 y C7 respectivamente. Podemos decir de la región cervical que es la zona de mayor movilidad respecto al resto de la columna vertebral. Esta porción tiene como función la protección del tallo cerebral y la médula espinal, además de sostener al cráneo. Acá tenemos varias imágenes de la columna cervical. A la izquierda de nuestra pantalla observamos una vista lateral del conjunto del raquis cervical, en la cual se omitió al atlas y podemos observar desde C2, C3, C4 hasta C7 e incluso la primera vértebra torácica, T1, articuladas entre sí. Luego, en la parte superior derecha de nuestra pantalla, observamos a la izquierda de esta una imagen de la primera vértebra cervical o atlas en su vista superior e inferior, con cada una de sus partes. A la derecha, una imagen de la segunda vértebra cervical o axis en su vista anterior y posterior. Finalmente, en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, tenemos dos imágenes de vértebras cervicales con cada una de sus partes, las cuales desarrollaremos más adelante. Cada vértebra cervical va a ir presentando características diferentes en la medida que se vaya acercando o alejando a la región torácica. Ahora bien, pasamos a la región torácica, que como ya dijimos, está compuesta por 12 vértebras, las cuales se denominan de T1 a T12 de arriba hacia abajo. Las vértebras torácicas tienen características particulares que las diferencian al resto de las vértebras, y esto se debe a que en conjunto con las costillas conforman la caja torácica, la cual alberga una serie de órganos vitales, tales como el corazón y los pulmones. Por lo tanto, el rango de movimiento de la columna torácica está más limitado por ser más estable, lo cual aporta mayor protección a los órganos que allí se encuentran. Acá tenemos imágenes de la columna torácica. A la izquierda observamos una vista lateral de la misma, con su curvatura sifótica fisiológica,
De arriba hacia abajo podemos nombrarlas como D1 o T1, T2, T3, T4, hasta T12 o D12. A la derecha superior tenemos dos vistas, una superior y una lateral de la vértebra dorsal, con cada una de sus partes, y una imagen inferior derecha, donde observamos a la caja torácica vista anterior y posteriormente, conformada por las vértebras y costillas. Entre otros elementos óseos, podemos observar al esternón, a la escápula y a la clavícula. Posteriormente, hablamos de la columna lumbar, compuesta por 5 vértebras, igualmente denominadas de arriba hacia abajo como L1, L2, L3, L4 y L5. Cada una de las partes de estas vértebras van a ser más grandes y más anchas que la de las vértebras estudiadas anteriormente. Esto se debe a que estas vértebras deben cargar la mayor parte del peso corporal. En las imágenes podemos observar el conjunto de la columna lumbar en una vista lateral y una vértebra lumbar vista superior y lateralmente. Finalmente, tenemos al sacro y al coxis. El sacro está localizado entre los dos huesos de la cadera y este está formado por 5 huesos fusionados en forma de triángulo, el cual conecta la columna con la pelvis. El sacro, por su íntima relación con la quinta vértebra lumbar, se va a mover junto a esta. Por último, encontramos al final del sacro la fusión de 4 o 5 huesos más que conforman al coxis. Pasamos entonces a observar una imagen lateral y otra posterior del sacro y del coxis, y por último una imagen de la manera en la cual se articula el sacro a los huesos ilíacos, lo que va a relacionar a la pelvis con la columna vertebral, como ya lo expusimos anteriormente. Para seguir avanzando en el tema, vamos a estudiar las partes de la columna vertebral según su región. Acá tenemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior de la columna vertebral en toda su longitud. Vamos a observar entonces al atlas, al axis, a una vértebra cervical, a una vértebra torácica y a una vértebra lumbar. La primera vértebra cervical o atlas está formada por 2 masas laterales unidas por 2 arcos óseos, uno anterior y otro posterior, tal como podemos ver en la imagen. En las masas laterales observamos las fosas o superficies articulares, en este caso las superiores, las cuales van a corresponder al hueso occipital para formar la articulación occipito-atloidea. En la cara posterior del arco anterior del atlas encontramos otra fosita correspondiente a la apófisis odontoides del axis o de la segunda vértebra cervical para formar la articulación atlanto-odontoidea. Igualmente podemos observar las apófisis o procesos transversos a cada uno de los lados de las masas laterales con sus agujeros correspondientes por los cuales pasan la arteria y la vena vertebral. También observamos el agujero vertebral y los tubérculos articulares anterior y posterior. Seguimos con el axis o segunda vértebra dorsal, donde observamos una vista anterior en el cual apreciamos al cuerpo vertebral, al diente o la apófisis odontoides con su carilla articular destinada al arco anterior del atlas, sus apófisis transversas y carillas articulares superior e inferior, destinadas a articular con el atlas y con C3 respectivamente. En una vista posterior observamos un arco vertebral formado por las láminas derecha e izquierda, los agujeros transversos para la arteria y la vena vertebral. La apófisis espinosa bifurcada es otro de los elementos que podemos observar en esta imagen ubicada a la derecha de nuestra pantalla. En este momento observamos una vista superior de una vértebra cervical con sus características generales: el cuerpo, los procesos o apófisis transversas con sus agujeros, las carillas articulares superiores, sus láminas y la apófisis espinosa. Es importante recalcar que en la medida en que las vértebras cervicales van descendiendo,
la bifurcación de la apófisis espinosa va desapareciendo hasta llegar a C7, en la que esta bifurcación desaparece por completo. Esto es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y las vértebras dorsales. Ahora pasamos a una imagen de una vértebra dorsal, que al igual que las vértebras cervicales poseen un cuerpo vertebral, un agujero por el cual pasa la médula espinal, las apófisis articulares superiores e inferiores con sus carillas correspondientes, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. A diferencia de otras regiones vertebrales, como ya dijimos, las vértebras dorsales poseen además una serie de carillas articulares en sus apófisis transversas y en el cuerpo de la vértebra, las cuales van a estar destinadas a articularse con los tubérculos y las cabezas de las costillas respectivamente. Para finalizar, tenemos una imagen de una vértebra lumbar con cada uno de sus elementos, que al igual que en las regiones superiores, podemos notar que en esta vértebra, como anteriormente se señaló, es un poco más ancha y grande por su función de sostén del peso del tronco. Para continuar, hablamos ahora del disco intervertebral. Este elemento anatómico separa cada una de las vértebras desde la región cervical hasta la región lumbar, excepto a las dos primeras vértebras cervicales, atlas y axis. El disco es una estructura hidráulica y elástica que tiene como función amortiguar los impactos del cuerpo vertebral durante sus movimientos. Acá, dos imágenes de discos entre las vértebras. En la imagen inferior observamos un corte sagital de una unidad funcional donde podemos apreciar las partes del disco, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Lo que nos lleva a estudiar al disco en dos partes. El núcleo pulposo viene a ser la parte central del disco intervertebral ubicado dentro del anillo fibroso. Está formado por un material gelatinoso y tiene un contenido de agua entre un 70 y un 90%, además de un 15 a un 20% de contenido de colágeno elástico. El núcleo pulposo del disco intervertebral tiene como función absorber las fuerzas compresivas entre las vértebras para distribuirlas de manera uniforme. Por otro lado, conseguimos al anillo fibroso, que viene a conformar la parte periférica del disco intervertebral, manteniendo al núcleo en su posición. El anillo está formado por fibras de colágeno tipo 1 con envolturas anulares internas y externas. Este anillo va a tener un contenido de agua entre un 70% aproximadamente de su peso y su función es absorber las fuerzas tensionales a las que es sometida la columna vertebral. Para concluir, tenemos las funciones de la columna vertebral, donde primeramente señalamos la función de sostén del esqueleto, lo que con ayuda de los músculos y ligamentos impide que las estructuras colapsen. Da soporte y equilibrio, manteniendo una postura vertical y permitiendo flexibilidad en los movimientos. Por otro lado, tenemos la protección de la médula espinal y de las raíces nerviosas. El canal raquídeo, que comienza en el agujero occipital del cráneo, alberga al bulbo y a la médula, constituyendo un protector flexible y eficaz. Además, sirve de protección a órganos internos del cuerpo, tal como lo vimos en la columna torácica. En el caso de la columna lumbar, esta tiene como función transmitir el peso de la cabeza, el tronco y las extremidades superiores hacia las extremidades inferiores, y además la columna sirve de anclaje o inserción para músculos y órganos. Ya para finalizar, espero que esta información o esta presentación haya sido de su agrado y les sirva de apoyo. Muchas gracias por su atención.